dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. ¿Sabe? El título del mensaje de hoy creo que le va a sonar. Es algo que es el siguiente: las bendiciones del manantial de la vida para ti. Obviamente no me estoy refiriendo a nuestra iglesia, aunque nuestra iglesia es utilizada por el verdadero manantial de la vida para bendecir. Y el verdadero manantial de la vida es nuestro Señor Jesucristo. De Él fluye, de Él brota todas las bendiciones hermosas, gloriosas, poderosas, las que cambian y transforman las vidas, las que transforman los corazones de tal manera que donde hay tristeza, ahora hay alegría, donde hay inseguridad, ahora hay firmeza, seguridad, donde hay un sinfín de desequilibrios, ahora hay equilibrio, porque el Dios de la gracia se ha manifestado para perfeccionar nuestras vidas, para afirmar nuestras vidas, para establecer nuestras vidas y fortalecer nuestras vidas, porque ese es el trato personal que Dios está teniendo con cada uno de sus hijos. Bienaventurados, dichosos, felices, los que están ahí para disfrutar el proceso de vida. Pablo dice, escribiendo a la iglesia de los Filipenses: estemos persuadidos de esto, estemos seguros de esto, que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos la dicha de recibir las bendiciones del manantial de la vida. Yo quiero leer unos versículos, primeramente en Jeremías, en el capítulo 9, y después nos vamos allá al libro de los Salmos, en el capítulo 36. En el capítulo 9, verso 23, a modo de introducir la idea que el Señor o el enfoque que Dios ha puesto en mi corazón, para coger unas frases importantes que están escritas en estos dos versículos que vamos a leer, versículo 23 y versículo 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas, alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme. Subraye esa palabra, déjela ahí en su mente, y conocerme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. En entenderme, conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Deje que el Espíritu Santo grabe esas frases, porque vamos a estar recibiendo algo hermoso de parte de Dios. Vámonos ahora al libro de los Salmos, en el capítulo 36, y vamos a estar leyendo el versículo 7 hasta el versículo 9, y dice así la palabra de Dios: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. En un momento determinado en el desarrollo ministerial de nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en una celebración solemne del pueblo de Israel, eso lo encontramos en Juan capítulo 7, verso 37. Jesús alza la voz en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, que el pueblo de Israel recordaba su paso por el desierto y cómo Dios los sostuvo, los mantuvo y los bendijo en esa situación, pues que humanamente es imposible que 1,5 millones de personas aproximadamente pues pudiese subsistir en medio del desierto donde no hay nada. Dios le daba cada día el maná y cada día Dios hacía brotar agua de la roca. Pablo dice que todos bebieron del mismo agua, y nosotros estamos bebiendo del mismo agua, del manantial de la vida. Amén. Pues es importante que entendamos lo que podríamos llamar los pasos proféticos dentro del tiempo y los cumplimientos, porque el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento, a afirmar, fortalecer la verdad de Dios y que entendamos, para que entiendan, para que conozcan. ¿Sabe una cosa, queridos hermanos? Es triste que se repita la historia en cuanto a la falta de atención y a la falta de compromiso con Dios y responsabilidad con Dios. Dice, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Y nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces atravesamos por cosas que incluso hasta nosotros mismos nos confundimos, desagradables en la vida, y nosotros decimos que son pruebas para fortalecer nuestra fe, y muchas veces nos equivocamos porque son consecuencias de vivir desconectado de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios, del entendimiento de Dios, por nuestras comodidades, por nuestra falta de compromiso para alcanzar el conocimiento de nuestro Dios. No confundamos las cosas y no nos dejemos engañar, hermanos. Porque es verdad que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es necesario que sea puesta a prueba. Pero eso usted lo va a discernir si está emplazado en la realidad espiritual. Usted se dará cuenta de lo que es una prueba que Dios le manda para que usted sea fortalecido y levantado con mayor poder, con mayor estabilidad, o una disciplina que Dios permite porque estamos siendo descuidados con la realidad de la demanda de nuestro llamado. No estamos atendiendo aquello para lo que Dios nos ha llamado, y no se puede cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Para que entiendan, para que conozcan, quiero hacer 4 reflexiones en esta mañana con ustedes. Como he dicho, Jesús se declaró, se manifestó de una manera contundente, real y poderosa como el manantial de la vida.
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Pero en este último y gran día de la fiesta, cuando todos ya estaban más o menos pues recogiendo las cosas y ya volver a la rutina de la vida cotidiana después de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, Él se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como está escrito, de su interior, estamos hablando de esencia pura y real de lo que es el impacto de la vida espiritual, la vida de Dios en nosotros, la vida del Espíritu de Dios en nosotros. El que tenga sed, venga a mí y beba, porque como está escrito en la palabra, en el transcurso de la revelación para los cumplimientos proféticos en los tiempos adecuados de Dios, en los kairos de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo por el Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creen en Jesús, los que creen en el manantial de la vida. Amén. Una primera reflexión que quiero hacer con ustedes es entender, y es un primer paso para meternos en la realidad, porque el último paso es formar parte integral del manantial de la vida. Pero el primer paso es entender la grandeza de la misericordia de Dios. ¿Por qué digo entender la grandeza de la misericordia de Dios? Porque hasta que no vino nuestro Señor Jesucristo, la manifestación del manantial de la vida, la palabra gracia no se mencionó porque no correspondía a las dispensaciones primeras. Pero sí se menciona la palabra misericordia, porque la palabra misericordia es la palabra que nos lleva a alcanzar la gracia. Nos lleva a entender el mensaje de Dios. Nos lleva a conocer, acercarnos a conocer el corazón de Dios. Si estamos realmente por la labor de ser guiados por el Espíritu de Dios, entender la grandeza de la misericordia de Dios nos posiciona en un estado de poder conocer, entender, poder recibir revelación, conocimiento de la verdad que hay en el corazón de Dios, porque nunca vamos a poder disfrutar lo que no entendemos. Por eso es necesario entender la grandeza de la misericordia. Y en este versículo dice, cuán preciosa, dígale a su hermano, cuán preciosa es su misericordia. Amén. Dice el Salmo 145, 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es importante entender el valor de la misericordia de Dios manifestada en el primer pacto para valorar y apreciar de una manera mejor la manifestación de la gracia, porque la misericordia es lo que inició la gracia de Dios. Nosotros, sin merecernos nada,
siendo ovejas descarriadas, andando cada uno en la soberbia de su corazón y en la altivez de sus ojos, en una condición completamente desastrosa. Por la misericordia alcanzamos la gracia, y por la gracia es que hemos recibido perdón de pecados y la limpieza de todo nuestro ser. Entonces es importante entender esto. Dice también Proverbios 16:22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Iglesia, reflexione en esto. Piense en las frases, la palabra eterna que está escrita. Disfrute de las perlas, de los tesoros de la revelación. Para el que está tomando nota, le repito, Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. La palabra nos confronta y nos posiciona en la realidad del conocimiento de las cosas eternas de Dios, o en la necedad de las cosas vanas de la vida. Y si realmente nosotros queremos disfrutar y queremos formar parte de la manifestación de la gracia de Dios, tenemos que alcanzar el conocimiento, porque solo el que entiende busca y anhela lo que ha comprendido y lo que ha experimentado. Dios quiere que nos despojemos de religiosidad, de palabras vanas, de palabras huecas, de sentimientos absurdos y de emociones que no tienen fundamento, para plantarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, presentando la necesidad. La segunda reflexión es entender y reconocer la necesidad que tenemos de Él, del manantial de la vida. Es muy importante, querido hermano. A veces dejamos pasar el tiempo y ni tan siquiera estamos valorando lo que estamos recibiendo, la revelación, ni hay el anhelo de profundizar, ni hay el deseo de crecer. Estamos distraídos con las cosas pasajeras de la vida, de lo humano, de lo material, de lo carnal, y después nos quejamos y nos lamentamos porque estamos medio aburridos y porque las cosas no nos gustan, porque están funcionando de una manera desagradable. Pero mi hermano, es algo muy glorioso vivir en la realidad del entendimiento y el conocimiento de las cosas eternas y poderosas de nuestro gran Dios. Y usted y yo tenemos una gran necesidad de Él. Cada día, así como el pueblo de Israel, cada día necesitaba el maná, el pan de misericordia. Y cada día tenían que ir a buscarlo, su porción. De esta manera, en esta nueva dispensación, usted y yo tenemos que ir cada día a buscar el pan que desciende del cielo, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el símbolo del agua. Tenemos que ir a la fuente original. Tenemos que ir a los principios de la revelación, del conocimiento, para ver cómo brota, para ver cómo mana las riquezas de nuestro Dios en el conocimiento eterno de su verdad, para enseñarnos el valor del verdadero amor, para enseñarnos el valor de la verdadera justicia,
para enseñarnos el valor de la verdadera misericordia, de la verdadera gracia, para enseñarnos el valor de la verdadera paz. Jesús dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da. Muchas veces no nos paramos a meditar y a considerar lo que está pasando con nuestras vidas. Estamos ahí viviendo en presión de amargura, y no es ni más ni menos porque estamos dándonos por satisfechos con los platos de lentejas y no buscando la gran bendición de nuestro Dios. Necesitamos ubicarnos, enfocarnos. Hay una gran necesidad de Él. El manantial de la vida tiene que brotar en nosotros. El manantial de la vida tiene que emanar. Nosotros tenemos que ser un canal de su bendición, como está escrito: de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Es tan importante todo esto. En el versículo 7 dice: por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo las alas, bajo la sombra de tus alas. Cuando reconocemos la necesidad de Él, cuando reconocemos que sin Él no somos nada, que necesitamos en todo y para todo, fluye. Dice: por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Tan interesante, importante, hermano. ¿Estamos o no estamos siendo parte de la realidad del manantial de vida? El cuerpo de Cristo es la manifestación del manantial de vida aquí en la tierra y en este tiempo. El Espíritu Santo, el poder y la gloria de Dios fue dado, fue derramado hasta la llenura para cada hijo de Dios, para cada hija de Dios. Todos fueron llenos conforme el Espíritu les daba, y hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. En ese momento, ¿sabéis lo que sucedió en Pentecostés? La manifestación de la realidad de que cada hijo de Dios se convierte en parte integral del manantial de la vida. Cristo corriendo por nuestro interior. El amor de Cristo, la gracia de Cristo, la compasión de Cristo, la pasión de Cristo, corriendo por nuestro interior, cambiando todo el panorama triste y pobre de la hipocresía religiosa. Jesús, el manantial de la vida, declarando y señalando el error para que no estemos desconectados de su verdad. Y hablaba a esta gente diciendo: sois tumbas blanqueadas por fuera, tenéis adorno por fuera, aparentáis estar bien por fuera, pero por dentro estáis llenos de cosas podridas. Y eso es lo que nunca va a permitir nuestro Señor Jesucristo que suceda en la vida de un verdadero hijo de Dios, de una verdadera hija de Dios. Que vivamos en ese engaño, el temor, el respeto, la reverencia a nuestro Señor. Dice: es manantial de vida para apartarse de los lazos, de las mentiras, de los engaños que nos llevan a la muerte espiritual, claro está.
Cuán importante, amada iglesia. ¿Sabe? El nombre manantial de vida lo colocó el Señor. De hecho, nosotros tenemos una historia ya para 51 años, más o menos, la iglesia. Pero la iglesia manantial de vida se empezó a llamar a partir de que nosotros cogimos el pastorado. Antes se llamaba la iglesia de la calle de Salenque, la calle de las Agudes. Y yo digo, ¿y por qué tenemos que llamarle a la iglesia el nombre de una calle? Entonces el Señor puso ese nombre. Y creo que Dios ha derramado gracia y misericordia y ha derramado muchas cosas importantes y va a seguir derramando cosas importantes en nuestras vidas. Número 3, la reflexión de entender que Él es el manantial de toda bendición. Estamos hablando de Cristo. ¿Por qué hago el énfasis? ¿Por qué repito? Entender. Porque ahí está el problema, hermano. Muchos se hacen sabios en su propia opinión. ¿Quiere que le diga una cosa? Aún este hermoso libro, si usted no lo escudriña, lo estudia, lo lee con la guía del Espíritu Santo, será letra. Y dice Pablo escribiendo a los Corintios, la letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Sabe que cuando no hay respeto al Espíritu de Dios, a la guía del Espíritu de verdad de Dios, el hombre tergiversa, retuerce y cambia este hermoso libro? Inventa sus propias doctrinas, sus propias ideas, imparten sus propias filosofías. Y eso está extendido por todo el mundo. Por eso hay esa diversidad de tendencias doctrinales, cuando realmente todos tendríamos que estar a una para defender la sana. La Biblia habla solo de una doctrina y la identifica como la sana doctrina. El hecho de decir ya sana doctrina, ya no estaba anunciando que iban a haber doctrinas enfermas. Y por eso es necesario que usted y yo nos metamos en el compromiso de entender y conocer. Y creo que lo más urgente, lo priorativo, está en entender la grandeza de la misericordia de Dios, que ya hemos hablado, en entender y reconocer la necesidad que tenemos de Él, el verdadero manantial de la vida, Cristo. Entender que solamente Él tiene el poder para bendecir con las verdaderas bendiciones. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay algo hermoso en este entendimiento, en este conocimiento. Por eso Pablo, cuando estuvimos compartiendo el día jueves en Filipenses, en el capítulo 3, hablando pues de las cosas, dice, si alguien tiene que gloriarse en la carne, yo más. Hablaba de que era hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, e incluso hasta declara, dice que era perseguidor de la iglesia, como algo a resaltar. Y dice, todo lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La única manera de disfrutar las riquezas de la verdad, el poder de la gloria de Dios, es estar emplazado, posicionado en el conocimiento pleno de Él. Verso 8 dice, serán completamente, en la reflexión de que Él es el verdadero manantial de nuestras bendiciones, dice, serán
completamente saciado de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás, tú les darás a beber, pero no de una manera simple, sino que los saciarás completamente. Esa palabra completamente tiene que abrir nuestros ojos, tiene que abrir nuestro entendimiento, porque Jesús no vino a darnos un poquito de su bendición. Él vino a darnos toda su bendición. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una iglesia que disfrute las riquezas en gloria de su Dios, que cada día disfrute del derramamiento de la gracia, ver brotar el conocimiento y el poder de su verdad, estableciendo y afirmando a sus hijos con poder y autoridad, donde nada ni nadie los puede mover del poder de su verdad, porque están establecidos y afirmados en Él. En el manantial de la vida serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Oh, yo sé que muchos de los que estamos aquí entendemos lo que Dios está revelando, lo que Dios está hablando, porque estamos ahí asomándonos por las ventanas de sus atrios. Pero decirte que Dios tiene muchas cosas extraordinarias y poderosas, y que no podemos perder el tiempo con memeces, con tonterías. Dios quiere que sus hijos estén ahí con todos sus sentidos. Cuando digo sentidos, no estoy refiriéndome a los sentidos físicos, sino sentidos espirituales, para discernir en este Cairo, en este tiempo de Dios, lo que Dios quiere hacer. Así como los hijos de Isaacar, que tenían ese conocimiento, y aún el pueblo de Israel consultaba, porque ellos conocían los tiempos de Dios. Y qué bueno, hermano, que reclamemos todo esto, vivamos todo esto, disfrutemos todo esto. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serán como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso saber que estamos en esa bendición! Él se ha derramado, Él está brotando, está manando las riquezas de sus verdades eternas para ti y para mí, a tener el poder, la autoridad para desechar las ataduras de la religiosidad, del conformismo, de la indiferencia, ese aplatanamiento que muchos cristianos deciden vivir, cuando lo que Dios les ofrece es la manifestación del brotar y el manar de todo su poder y toda su gloria para sus hijos, como está escrito: de su interior correrán ríos de agua viva. Número 4 y última reflexión: entender la necesidad de ser parte, ya lo he dicho, de ser parte integral del manantial de la vida. Él nos ha dado esa dicha. Él nos ha dado ese privilegio. Ni usted, ni yo, ni ninguno sobre la faz de la tierra tenía mérito alguno para poder disfrutar o participar de esta
gran bendición de formar parte integral del manantial de la vida. Pero a Dios le plació. Verso 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Y en tu verdad distinguiremos la verdad, conoceremos la verdad, entenderemos la verdad, disfrutaremos la verdad, seremos proyectores de la verdad, portadores de la verdad, impartidores de la verdad, de las riquezas de nuestro Rey y de nuestro Señor. Porque contigo, estamos hablando en el tiempo de la misericordia, pero ya se estaba anunciando la manifestación de la gracia. Está hablando de Dios Padre, pero también está hablando de Dios Hijo, porque contigo está el manantial de la vida, Dios Hijo. Y en tu luz, en la luz de la manifestación del Hijo de Dios, veremos su luz. En tu verdad entenderemos la verdad, veremos la verdad. Él vino a ocupar un lugar muy tremendo y muy doloroso. La gente en un momento determinado se pensó que la llama de la manifestación de aquel varón que hizo tantas cosas humanamente inexplicables, tantas sanidades y tantas cosas hermosas. Ese día cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algunos pensaban que se acabó. Precisamente era cuando se encendió, bajó a las partes más altas para declarar su triunfo y su victoria en los mismos infiernos, y subió a lo más alto para coronarse como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y declarar que Él fue y será eternamente y para siempre el manantial de la vida. Isaías 61, versículo que Dios nos regaló también este año, y le dice a su iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero una cosa que tenemos que entender, que hay una orden del cielo que nos dice claramente, levántate y resplandece. La única manera de ser parte integral y real, una manifestación pura, real, el manantial de la vida, es atender la palabra. No es solamente entender, ahora toca obedecer. Levántate y resplandece. Señor, soy indigno, Señor, no llego, Señor, no puedo, Señor, no estoy preparado. No eres tú, soy yo en ti, es mi gloria en ti, es mi luz en ti. Cuando tú obedezcas, tú no vas a aparecer, voy a aparecer yo en ti. Voy a brillar yo en ti. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, porque la gloria de Jehová ya, no
podemos esperar lo que ya tenemos. Ha nacido sobre ti. Amén. Grupo de alabanza, por favor.